Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, levanta tu mano derecha y di: Espíritu Santo de Dios, hoy yo te pido que me ayudes a escuchar al Padre, a entender esta palabra y a ponerla en práctica. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie de repente. Cuando te dicen de repente, ¿tú en qué piensas? ¿Mm? ¿Mm? Que va a ocurrir de un momento a otro, ¿no? De repente te van a dar el Día del Padre un regalo, ¿sí? Entonces, de repente estás tú como a la espera a ver si ocurre, ¿no? Porque en cualquier momento puede llegar a ocurrir. De repente es algo que cuando ocurre a ti te sorprende. Te sorprende si tú lo estabas esperando porque lo recibes. Te sorprende si no lo estabas esperando porque te lo perdiste. Y Dios nos llama a nosotros a ser personas de fe. Y una persona que tiene fe, no importa lo mucho que esté tardando, sigue esperando. Una persona que se le acaba la fe, mira, cuando las cosas se ponen difíciles, abandona. Yo quiero hablarte a través de una parábola que encontramos en Marcos capítulo 25, versículo 1 al 13. Y esa parábola nos dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas, diga insensatas, y 5 prudentes. ¿Qué era la diferencia entre 5 y 5? La prudencia. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas, que quiere decir carencia de prudencia. Entonces la prudencia era lo que diferenciaba unas de otras. Unas eran prudentes, las otras carecían de prudencia. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. O sea, las que eran insensatas, aunque llevaron las lámparas, no se abastecieron. O sea, no tomaron decisiones previas para asegurarse de que en la espera ellas no fueran a quedarse a medio camino, no fueran a quedar descalificadas. Y continúa la historia. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y ganamos empanada. Gracias. Muchísimas gracias, querida Doris. No te nos puedes escapar porque sabemos dónde vive tu hijo. Bueno, entonces dice: en cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Tú te das cuenta que tú seas prudente o seas insensato, ¿va a tocar esperar? ¿Y va a ser dura la espera? ¿Mm? Pero la espera para el insensato es ser descalificado. La espera para el prudente va a ser duro, pero yo voy a llegar al otro lado. Y dice: a medianoche se oyó un grito. Diga medianoche. Recuerde la hora, medianoche, la hora más oscura. Se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Tú te has dado cuenta que es común que el irresponsable siempre culpa al responsable de lo que le pasa? El responsable no se responsabiliza de su vida, sino que anda responsabilizando a todos los demás. Entonces siempre dices que mi desgracia es culpa de todos los demás, como si otros fueran responsables de la vida que tú no te has responsabilizado por tener. Entonces, estas insensatas además empiezan a culpar a las prudentes. Ay, denos aceite. Si se nos acaba el aceite es por culpa de ustedes. Pero déjame decirte que tú eres responsable de tu vida. Cada uno tiene que cargar su propia mochila. Nadie es responsable de lo que tú estás haciendo, responsable sino tú mismo. Y una persona irresponsable siempre se la va a pasar culpando a otros, pero a la larga nunca va a poder conquistar lo que Dios tiene para ella. Necesitamos responsabilizarnos de nuestras propias vidas. Entonces dicen: no, respondieron ellas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Hay ciertas cosas que otros no te pueden dar. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor,
Señor, suplicaban, ábrenos las puertas, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Ahora podemos ver que el novio regresa. ¿Cómo regresa? De repente. Ocurre de repente. Sorprendiendo a todas. A unas porque entraron y a las otras porque se quedaron por fuera. Pero lo que diferenció una de otras fue que la prudencia. Si eran prudentes o eran insensatas. Y esa prudencia se ve representada por el abastecimiento de aceite, una preparación previa que definió si entraron o no entraron. A lo que me refiero es que tú no te preparas cuando llega la oportunidad. Tú te preparas para cuando se presente la oportunidad. Hay algunos que están esperando a que se presente la oportunidad para empezarse a preparar. Pero déjame decirte que si la oportunidad llega y tú no estás preparado, simplemente vas a ver cómo se pierde. Tú tienes que prepararte para cuando aparezca la oportunidad. Y acá está hablando de un abastecimiento de aceite. ¿Pero a qué se refiere el aceite? Este aceite, ¿qué es lo que está representando? Algunos podrían decir, no, la unción, el Espíritu Santo, ¿no? Porque vemos que en otros versículos, sí, cuando se habla de aceite, se está hablando del Espíritu Santo. Sin embargo, en este caso no habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se puede comprar. A estas mujeres dicen, vayan y compren aceite. ¿Tú puedes comprar el Espíritu Santo? No. De hecho, el Espíritu Santo de Dios es herencia para los hijos de Dios, ya es un derecho para nosotros. Pero también nos dice que se agota, el Espíritu Santo de Dios se agota. Va a llegar algún momento en que tú digas, no, es que ya no puede porque el Espíritu Santo de Dios se agotó en mi vida. No, es una fuente inagotable, el Espíritu Santo de Dios no se agota. Entonces, ¿a qué hace referencia el aceite? Pues está haciendo referencia a aquello que permite, vamos a ver si funciona esto, si no es culpa de Miguel. Se le acabó el aceite a esto. Miguel, ¿cómo se hace esto? Esto, ahora sí lo vamos a tener. El aceite hace referencia a aquello que permite que la lámpara esté encendida. Ahora, la Biblia, cuando está hablando de nosotros, nos dice que nosotros tenemos que hacer brillar la luz de Jesús delante de todos, refiriéndose a que nosotros tenemos que testificar de Jesús a través de la forma como nosotros estamos viviendo, a través de practicar los principios bíblicos, a través de ser un buen testimonio. Y el aceite es lo que a nosotros nos permite testificar de Cristo. Así que ¿a qué se está refiriendo el aceite? Se está refiriendo al carácter. Ya que tú puedes tener toda la unción, todos los dones del Espíritu Santo, todo el poder de Dios, pero sin carácter, tú no vas a ser de testimonio, sino un demonio, un antitestimonio. Mira, la diferencia que hay entre un profeta y un brujo es el carácter. Porque el profeta sirve a Dios, está sujeto a Dios, independiente de la presión por la cual esté pasando. El brujo no. El brujo se sirve a sí mismo, sirve el dinero, sobre todo cuando está pasando por presión. Y quiero que veamos un paralelo entre la vida de dos reyes de Israel, Saúl y David. Ambos fueron reyes, ambos arrancaron siendo ungidos y llenos del Espíritu Santo. Porque a ambos se nos dice que cuando el profeta Samuel los unge, a los dos los ungió en tiempos diferentes. Dice que a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos y los hizo unas nuevas personas. El ungimiento ocurrió. Sin embargo, aunque David terminó la carrera, Saúl se quedó a medio camino. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Carácter. La forma como ellos respondían ante la presión. Mira, cuando David pasaba por presión, él mostraba un temor a Dios, una dependencia de Dios, un celo por Dios. Cuando él pasaba una presión y se manifestaban luchas en su vida, debilidades, él, ¿sabes qué hacía? Él solucionaba, él se arrepentía. Pero en cambio Saúl era un agradador del hombre. Saúl lo que hacía era disimular sus debilidades que se exponían, disimular los pecados que él cometía. Eso quiere decir que David resolvió mientras que Saúl disimuló. Quiero volverlo a repetir. David resolvió, Saúl disimuló. Para David, cada vez que se presentaba algo en él, lo importante era limpiarse.
Para Saúl simplemente era aparentar. De hecho, cuando el profeta Samuel viene y le dice a Saúl que Dios no se agrada de lo que él hace, de lo que él ha hecho, que le arrebata el reino, Saúl ni siquiera quiere resolver, él quiere es pretender. Y llega y le dice al profeta, pero quédate para que cuando las personas te vean conmigo, crean que Dios está conmigo. O sea que para Saúl lo importante no era ser, sino parecer. Lo que otros creían que le estaba ocurriendo a él. David no. Para David era solucionar. A él no le importaba lo que las personas pensaran, a él le importaba lo que Dios veía en su vida. Ahora Jesús nos habla a nosotros de los fariseos, de los maestros de la ley, y nos dice que son hipócritas porque ellos lo que hacen es lavar el vaso por fuera. O sea que lo importante para ellos es que cuando otros los vean digan, oiga, este está limpio, pero que por dentro están llenos de inmundicia. Y Jesús dice, no, ¿sabes qué? Más bien lava el vaso por dentro para que todo quede completamente limpio. Mira, cuando hay inmundicia en ti, cuando hay pecado, cuando hay debilidad, tú puedes disimular o puedes solucionar. Si tú eres de los que disimulas, no te va a alcanzar el aceite. Si tú eres de los que solucionas, tú vas a llegar hasta el final. La pregunta es, ¿estás solucionando o estás disimulando? David resolvió, Saúl disimuló. David terminó la carrera, Saúl se le acabó el aceite. Ahora vamos a Jesús. Nos dice la palabra que cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, muy complacido estoy en él. O sea, él es lleno del Espíritu Santo. ¿Eso es un buen día o no? ¿El día en que el Espíritu Santo de Dios te llena a ti es un buen día? Sí, claro que sí. Ahora, nos dice que es lleno del Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo de Dios lleva a Jesús al desierto y durante 40 días no tiene nada que comer. Ahora, si tú eres lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios te dice a dónde quieres ir, el último lugar que tú elegirías es al desierto a aguantar hambre, ¿o no? Es el último lugar al que todos quisiéramos. Todos diríamos, no, vamos a hacer milagros, vamos a sanar enfermos, vamos a resucitar muertos, vamos a sanar suegras. Pero el tema es que todos quieren recibir el poder del Espíritu, pero pocos están dispuestos a ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu llevó a Jesús al lugar donde nadie hubiera querido ir. Pero Jesús no solamente quería el poder del Espíritu, quería la guianza del Espíritu. Estaba dispuesto a donde el Espíritu Santo de Dios lo fuera a llevar. Y entonces se va al desierto y después de 40 días ayunando sin nada de comer, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, se evidenció lo que estaba oculto. Porque cuando nosotros estamos bajo presión es cuando salen nuestras hambres. Y el hambre evidencia nuestro carácter. Mira, cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora. ¿Por qué? Porque no tiene carácter. Cuando un bebé está mal dormido, ¿qué hace? Llora. ¿Por qué? Porque tiene mal carácter. El problema es cuando este bebé tiene 40 años. Y cada vez que tiene hambre, llora. Y cada vez que está mal dormido, llora. Y cada vez que alguien le hace algo que a él no le gusta, entonces es grosero, y entonces se comporta de una mala manera, y entonces da cantaleta, y entonces peca y culpa a todos los demás. Pero déjame decirte que todo lo que está ocurriendo alrededor tuyo simplemente está evidenciando algo que estaba oculto, quién realmente tú eres. La dificultad evidencia lo que la abundancia oculta. Y es cuando estamos pasando por dificultades donde sale a flote aquello que estaba escondido entre nosotros. ¿Tú has escuchado el dicho que dice, es que me sacó la piedra? ¿Sí? ¿Me sacó la piedra? O sea, te la sacó, o sea, estaba en ti. Lo único que hizo la persona fue sacar algo que ya estaba en ti. Eso quiere decir que esa persona simplemente evidenció algo que estaba oculto en ti, que tú tienes que solucionar. Y cuando somos llevados a los desiertos, sale a flote algo que estaba escondido en nosotros. Porque es fácil ser hijos de Dios, es fácil ser cristianos cuando las cosas son, cuando todo está bien o no. Cuando todo es fácil, qué machera ser cristiano, es fácil. Cuando tú recibes respuesta rápida, oiga, qué fácil es ser cristiano o no. Cuando hay abundancia, cuando hay bendición, cuando entiendes lo que Dios está haciendo, es fácil ser cristiano.
Pero la presión revela lo que la abundancia esconde. La presión de tener que esperar cuando ya estás a punto de desesperar. La presión de pasar por una dificultad, la presión de aguantar hambre, la presión de no entender lo que Dios está haciendo. ¿Alguna vez te ha pasado que no entiendes lo que Dios está haciendo? ¿Sí te ha pasado? Sí, a todos nos ha pasado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia misma dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Así que si tú entiendes lo que está ocurriendo, seguramente no es a Dios al que estás siguiendo. ¿Es común que nos sintamos perdidos siguiendo a Dios? Sí. Pero la única forma que tú puedes estar perdido es si dejas de seguir a Dios. Porque Dios no se pierde. Si tú lo estás siguiendo, tú no te vas a perder. Si te sientes perdido, lo último que deberías hacer es dejar de seguir al guía. El guía sabe para dónde va, tú no sabes para dónde vas. Pero es normal, es común que tú te sientas perdido. Que no entiendas por qué Dios está tomando ese camino. Pero Él lo dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tienes que confiar aun cuando no entiendas. Y Dios muchas veces nos pasa por esos caminos que no entendemos, por esos desiertos que son bastante incómodos, para que se revele lo que la abundancia esconde. Para que se revele quién realmente nosotros somos. Ahora, en el caso de Jesús, la presión que reveló su carácter. Reveló que Él no estaba para servirse a sí mismo, sino los propósitos de Dios. Porque dice que cuando tuvo hambre, Satanás lo tentó para que convirtiera las piedras en pan y se alimentara. Y Él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba mostrando su carácter? Su carácter estaba mostrando que no importa la presión, no importa el hambre, Él no se iba a alimentar de lo terrenal, porque Él solamente estaba dispuesto a alimentarse de lo que su Padre Celestial le estaba dando. Mira, hay una oportunidad en que Jesús está con sus discípulos y nos dice que sus discípulos habían llegado de predicar las buenas nuevas, el reino, y entonces llegaron cansados y se montaron en una barca para estar a solas con Jesús y llegaron a un lugar y, oh sorpresa, la gente los había seguido por tierra y había una multitud de miles de personas que estaban ahí esperándolos a ellos. Ahora, ellos estaban cansados y cuando estamos cansados se prueba nuestro aceite. ¿A qué horas fue que llegó el novio? Medianoche. ¿Cuál es la hora más oscura de la noche? La medianoche. Mira, la medianoche es cuando evidencia si tú te abasteciste de aceite o no te abasteciste de aceite. ¿Alguna vez te ha pasado que tú tienes una linterna, porque todos tenemos de pronto una linterna en la casa, ¿no? Y justamente el día que se va la luz, tú la sacas y te das cuenta que no tiene batería? ¿Te ha pasado? O sea, es como que en el momento que la necesitas te das cuenta que no la tienes, no tienes lo que ella necesita, porque no te abasteciste previamente. La necesitas. ¿Por qué en ese momento te diste cuenta? Porque nadie necesita luz cuando hay luz. Nadie necesita luz cuando hay luz. Y el problema es que nosotros no aprovechamos los tiempos de luz para abastecernos para cuando necesitemos una luz, para la hora más oscura. Y entonces los discípulos desembarcaron con Jesús, se encontraron con una multitud y ya se les estaba acabando el aceite. El aceite es el carácter, el aceite es esa disposición de seguir comportándonos como Jesús independiente de la presión que nosotros estemos viviendo. El aceite, el carácter representa el seguir operando, obrando, viviendo como cristianos cuando las cosas se ponen difíciles. Porque hay varios que cuando están pasando por bendición, por abundancia, no, yo soy cristiano y le predican a todo el mundo, le comparten, usted tiene que ir a mi iglesia, usted viera lo que me pasó, eso está buenísimo. Pero en el momento que pasan por una dificultad es como que se les acabó. Se les acabó el aceite, dejaron de ser cristianos, de cristianos a paganos por la dificultad. Porque están pasando la hora más oscura. Soy cristiano cuando hay luz, pero soy un pagano cuando estamos en la hora más oscura de la noche. Y tú puedes responsabilizar a otros porque es fácil hacerlo, ¿no? Sí, pero es que esa persona, sí, pero es que me fallaron, sí, pero no me tuvieron en cuenta, sí, pero me menospreciaron, sí, pero no valoraron mi trabajo, sí, porque fue lo que hicieron las mujeres insensatas, ¿no? Señalaron a las prudentes. Pero cada uno es responsable de su propio aceite. Nadie es culpable
de tu falta de carácter. Tú tienes que responsabilizarte de tu carácter. Peleas en casa, eres grosero con tu esposa, pero tú lo justificas porque es que ella me hizo ponerme bravo, me sacó la piedra. Perdón. Ella simplemente fue el desierto que evidenció a lo que está en ti, que si no solucionas va a ser tu caída. Te va a descalificar a mitad de camino. Así que en lugar de culpar a tu esposa, ¿por qué más bien no resuelves? Porque tú puedes solucionar o puedes disimular. Aquello que se está manifestando en las horas oscuras está para que tú te hagas consciente si tienes el aceite para terminar la carrera o si te vas a quedar a media carrera. Y aquellos que andan culpando siempre a los demás de su falta de carácter, déjame decirte que jamás van a terminar. Yo creo que Dios tiene promesas para todos sus hijos, pero también estoy seguro que no todos los hijos conquistan esas promesas. Creo que muchos se quedan a medio camino. Y cuando miramos al pueblo de Israel, que es un cuadro de la iglesia, nos damos cuenta que el Señor los liberta de la esclavitud de Egipto. Los mete a un desierto para que se evidencie aquello que ellos tienen que rendir, aquello que ellos tienen que solucionar, no disimular. Y aquellos que solucionaron y no disimularon, entraron en la tierra prometida y disfrutaron de ella. Aquellos que no solucionaron, sino disimularon, murieron en el desierto. Entonces volvamos otra vez a Jesús, está con sus discípulos, se bajan de la barca, ven una gran multitud, ellos están cansados y con hambre. Y si hay algo que evidencia el mal carácter de alguien es el cansancio y el hambre. Si no, ponte a saludar a todo el mundo ahorita al final del servicio y que tu esposa tenga hambre. Ay, ahí sí fue como que ya se acabó el ser cristianos. Yo tengo hambre. Usted se pudo a saludar a todo el mundo. Bueno, esta prédica te va a ayudar a responderle a tu esposa, ¿ok? Y eso le pasó a los discípulos. Ellos en ese momento dijeron, no, esta gente se puso a seguirnos por tierra. Qué desconsiderados. Y resulta que Jesús se baja y yo me imagino que Pedro dijo, no se preocupe que Jesús ya los va a reprender, tenemos que descansar. Pero Jesús se baja de la barca y tiene compasión de ellos. Siguió sintiendo su dolor y estando dispuesto a hacer algo al respecto. Eso es compasión. Empatía es saber el dolor de otro. Compasión es hacer algo al respecto. Jesús tuvo empatía y tuvo compasión. Y empieza a predicarles, a sanarlos, a amarlos. Y empieza a aumentar el hambre. Entonces empiezan entre los discípulos, vaya y le dice que hay hambre, que por favor despida a todo el mundo. Además, hay comida para nosotros y eso poquito. O sea, no vamos a quedar llenos, pero para ver si comemos algo, vaya y lo despide. Entonces va en ese momento Pedro, Jesús, mira qué pena interrumpir el servicio. Está buenísimo, largo pero buenísimo. Es que hay hambre, está cansada la gente. A ver si la puedes despedir. Y Jesús dice, no, pero toca alimentarlos. Y entonces Pedro llega y le dice, no, es que no alcanza ni para nosotros. Hay simplemente 2 pescaditos y 5 panes. 4 y medio, me acaban de confirmar que Judas ya comió. Despídalos. Y el hambre fue como que, Jesús, se nos acabó el cristianismo. Acá se nos acabó el cristianismo, toca empezar a comportarnos como paganos, egoístas. Nos toca hacer corazón duro a las necesidades de toda esa gente, porque si no las nuestras van a quedar descuidadas. Y Jesús dice, no, esto simplemente Dios lo está usando para que se evidencie lo que la abundancia oculta. ¿Quién realmente somos? Si estamos dispuestos a obedecer al Padre, aún en situaciones extremas, a la hora más oscura. Y Jesús les dice, lo que queda, compártanlo. Uy, tú no quisieras estar ahí en ese momento, ¿no? Porque antes de comer, compártalo. Y uno mirando ese pan y diciendo, esta vaina en una multitud de 5,000 no va a alcanzar. Y yo no le metí un mordisco antes de ponerme de bocón. Porque yo imagino a Juan diciendo, yo le dije que comiéramos y después despidiéramos a la gente. Usted puso a hablarle a Jesús, ahora él quiere compartir con todo el mundo, todos vamos a salir con hambre. Pero se estaba evidenciando. ¿Había carácter o faltaba carácter? Cuando Jesús está en el desierto, con lo primero que el diablo lo tenta es, cuando hay hambre, ¿eres capaz de seguir creyendo en Dios, obedeciendo a Dios? O cuando hay un hambre, dejas de seguir a Dios
y empieza a seguir al diablo. Después de eso lo lleva a la parte más alta del templo. Entonces dice que Jesús, estando en la parte más alta del templo, se asoma y el diablo le dice: arrójate, porque escrito está, Él enviará que sus ángeles te sostengan, que no tropieces con piedra alguna. Ahora, para que fuera tentador para Jesús arrojarse, imagina lo que Jesús debería estar sintiendo en ese instante. Jesús debería estar sintiendo abandonado por el Padre. Debería estar sintiendo soledad. Debía estar dudando de las promesas del Padre, ¿no? ¿Será que eso que yo le escuché decir al Padre acerca de mí fue cierto o yo me lo inventé? Tuvo que haber sido un tiempo de duda, ¿o no? Pero aún estando en ese lugar, Él mostró su carácter y dijo: escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No importa la presión, no importa lo que yo esté sintiendo, no importa lo que yo esté atravesando, yo no pongo a prueba a Dios. Después de eso, el diablo lo llevó y lo puso en un lugar alto y le mostró el mundo y su esplendor, dinero, riqueza, fama. Y el diablo le dijo: es sencillo, si tú me adoras, yo te entregaré todo eso. Es sencillo. Si tú mientes, yo te entregaré todo eso. Si tú haces trampa, yo te entregaré todo eso. Si tú estafas, yo te entregaré todo eso. Si tú adulteras, yo te entregaré todo eso. Si tú pecas, te entregaré todo eso. Pero en ese momento, aunque había un gran ofrecimiento, se evidenció el carácter de Jesús. Y Él dijo: no, 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 no. Escrito está. Sirve y adora solamente al Señor tu Dios. Déjame decirte que dichas situaciones solamente están para evidenciar lo que realmente hay dentro de ti, para que salga a flote aquello que la abundancia esconde. Porque vuelvo y le digo: qué fácil es ser cristiano cuando todo es fácil. Qué fácil es ser cristiano cuando todo marcha como nosotros queremos. Qué fácil es ser cristiano cuando obtenemos respuestas rápidas de Dios. Qué fácil es ser cristiano cuando acabamos de recibir una bendición. Pero cuando llega la prueba, es ahí donde se evidencia si tenemos o no tenemos carácter. Ahora, la parábola nos muestra que el carácter no se consigue en la hora oscura, pero sí se necesita para la hora oscura. El carácter no se consigue en la hora oscura, pero sí es lo que a ti te va a librar de la hora oscura. ¿Entiendes eso? Eso quiere decir que tú, si eres prudente, te vas a abastecer de lo necesario para que cuando llegue la prueba tú no abandones. Que tú no abandonas el seguir a Cristo, porque en el momento de la prueba tú dices: voy a hacer lo necesario para seguir a Cristo. No, 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 no. Cuando previo a que llegue la prueba tú dices: sabes que me voy a preparar para que en los días malos yo siga siguiendo a Jesús igual que en los días buenos. Para que en la espera, cuando esté a punto de desesperar, yo no abandone a Jesús. Para que pase lo que pase, yo jamás abandone. Porque si abandono, se me acabó el aceite. Y si se me acabó el aceite, me quedé por fuera de aquello a lo que Dios me está invitando a entrar. El carácter no se consigue en la hora oscura, pero sí se necesita en la hora oscura. Para no ser descalificado, para no quedarte por fuera. Pero se consigue previamente, siendo prudentes, abasteciéndonos. Ahora, ¿entiendes por qué Dios no te ha dado todo ya? Porque hay algunos que dicen: Dios, ¿por qué tú no me das todo ya? Él podría darte todo ya. ¿Podrías tú recibirlo todo ya? ¿Tendrías el carácter para recibirlo todo ya? O sea, ¿Dios podría meter todo el océano dentro de una mosca? Sí, claro que Él puede hacerlo, Él es todopoderoso. ¿Lo soportaría la mosca? Es por esa razón que Dios primero te procesa. Te permite pasar por situaciones en las cuales se evidencia aquello que tiene que ser solucionado y que Dios te dice: no disimules, soluciona. Porque cada presión revela lo que necesita ser solucionado, las áreas en las cuales necesitamos abastecernos, o vas a terminar descalificado. Mira, Saúl fue ungido y coronado, porque son dos cosas diferentes. Ungido es cuando el profeta vino y declara: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Coronado es cuando ya es coronado como rey. O sea, recibe la promesa, el cumplimiento de la promesa ahí mismo. En 1 Samuel 10 ocurre ahí mismo, ocurre todo, casi de manera inmediata. Recibe la promesa y el cumplimiento sin ser procesado y quedó descalificado. Porque cuando llegó la hora oscura, no le alcanzó el aceite, no le alcanzó el carácter. David fue diferente.
David fue ungido en 1 Samuel 10, pero fue coronado solamente sobre Hebrón, que era una porción, o sea, cumplimiento parcial de la promesa, en 2 Samuel 2. Y fue coronado sobre todo Israel, o sea, el cumplimiento de toda la promesa, en 2 Samuel 5. 26 capítulos. Varios años de ser procesado. Porque cuando tú ves el cumplimiento, o sea, desde que se hace la promesa hasta el cumplimiento, no fue Alicia en el País de las Maravillas. No, eso no fue lindo, eso no fue. Y entonces David, de ahí hasta el cumplimiento, con su arpa simplemente danzaba. Y todos lo perseguían y lo aplaudían hasta que, no, ¿sabes qué? Lo ungieron y de ahí en adelante todo pareció empeorar. Porque yo digo, el día que a uno hay un ungimiento, se recibe una promesa, ese es un buen día, ¿o no? El día que a ti llega el profeta y te dice, Dios te dará, ese es un buen día. Ahora, imagínate la promesa que estaba recibiendo en ese momento David. Que sería el próximo rey. O sea, Lucho, o sea, viene el profeta y te dice, tú vas a ser el próximo presidente de la nación. Ese sería un buen día para ti, ¿no? Pésimo para todos los demás, pero para ti sería un buen día. ¿Ah? Y entonces David, cuando recibió esa promesa, sacó pecho. Claro, eso es una buena promesa, ¿o no? Yo creo que entre las promesas es una de las más prometedoras. ¿Estamos o no estamos? Próximo rey de Israel. De ahí para arriba, ¿qué más sigue? Y yo me lo imagino él, qué gran día. Pero a partir de ese momento todo pareció ir en reversa. Había momentos en los que yo creo que David dijo, yo creo que Dios se perdió. Él no entiende que ese reino es para allá, es para allá. Hubo días en los que él no entendía, pero ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer? Es que todo parecía adverso, porque Dios le promete que será el siguiente rey, pero en lugar de que eso ocurra, termina siendo perseguido, acusado, tratado como un guerrillero. El propio rey da a su esposa para que esté con otro hombre. Pierde su familia, pierde su posición, pierde su dinero, lo pierde todo. En lugar de vivir en un palacio, termina viviendo en una cueva. David, durante 26 capítulos, pasó por desiertos. Desiertos que lo procesaron. Desiertos que expusieron lo que David no disimuló, sino enfrentó y corrigió. Y por lo tanto terminó la carrera. Porque cada vez que llegaba la hora más oscura, a él no se le acababa el aceite, sino que le alcanzaba. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que no menosprecies los desiertos por los cuales él te está pasando. Que no menosprecies los tiempos de presión, de incomodidad, de hambre, de dificultad, de no entender lo que Dios está haciendo. Que más bien los aproveches. Aprovecha estos tiempos para identificar aquello que necesitas solucionar y no disimular. Aprovéchalos porque la presión revela lo que la abundancia esconde. Aprovéchalos para identificar tus debilidades, tus luchas, tu escoria. Yo hablo de escoria porque el oro, cuando tú lo miras, parece totalmente oro, pero en el momento en que se somete a presión de calor, la escoria, el mugre, sale a flote. Y cuando sale ese mugre a flote, tú lo puedes solucionar o disimular. Solucionar es quitarlo para que el oro quede puro. Disimular es simplemente revolverlo para que vuelva otra vez a esconderse. ¿Qué estás haciendo con aquello que se está evidenciando? A lo que me refiero es que cada vez que nosotros pasamos por dificultades, ya sean de salud, económicas, de sentirnos menospreciados en un lugar, desvalorados, irrespetados, una relación que está en fricción, cada vez que pasamos por eso, ¿sabes qué? Se evidencia aquello que estaba escondido. Y tú puedes simplemente disimular culpando a otros. Porque hay algunos que cuando empiezan a tener situaciones en el trabajo, la culpa es del jefe que no me valora. ¿Qué importa el jefe? Lo importante es aquello que se está manifestando en ti. ¿Qué vas a hacer con ello? Si tú huyes, te la pasarás huyendo. Si tú enfrentas, vas a conquistar. Hay algunos que cuando se casan, porque cuando uno se casa uno cree que todo va a ser perfecto, ¿no? ¿Sí? ¿Solteros? Ustedes creen que todo va a ser perfecto, ¿no? Uno se casa, porque cuando uno dejaba a la novia en la casa, uno no se quería ir. Entonces, ¿te imaginas cuando ya vivamos juntos y nos podamos quedar? Todo va a ser perfecto.
No, y uno además, no solamente, sino en el matrimonio es sexo. ¿Qué puede ser con sexo? La vida tiene que ser perfecta. Uno pensaba, no, se acaban las luchas, todo se soluciona con sexo, pero todo es sexo y todo se va a solucionar. Ay, pero en el momento en que el pastor dice, puedes besar a tu novia, ella entiende, puedes fregar a tu marido. Y entonces empiezan las dificultades, las presiones, ¿no? Ustedes saben por qué nunca han mandado al espacio un cohete solamente lleno de astronautas mujeres, ¿no? ¿Usted se imagina dónde se les sincronicen los periodos? ¿Ah? Houston, tenemos un problema. ¿Cuál? Silencio. No, nada, no es nada. No, de verdad, puede ser peligroso. ¿Qué pasó? Ustedes deberían saber, pero bueno. Oye, de pronto un silencio por 5 días. Y 5 días después, ay, perdón, no sé qué nos pasó. Todo lo que vale la pena requiere carácter para ser conquistado. Mira, si tú llegas a la casa de alguien, es una casa hermosa, grande, bonita, y tú le preguntas, ¿qué? ¿Cómo la conseguiste? Esa persona nunca te va a decir, no, me la dieron. El tiempo simplemente ocurrió. De hecho, si tú le dices, uy, qué suerte la suya tener esta casa, esa persona se va a ofender. Va a decir, ¿suerte? Perdón. Va a decir, qué pena contigo, a mí la suerte no me dio esto. Yo esto me lo trabajé. Yo esto me lo sudé. Yo esto lo conquisté. Porque lo grande no te lo dan. Lo grande tú lo conquistas. Lo que vale la pena cuesta. Y lo mismo ocurre con un buen matrimonio. Porque tú ves a alguien con un buen matrimonio y usted dice, no, es que usted tuvo suerte porque a usted sí le salió un esposo chévere. ¿Perdón? No, es que usted tiene suerte porque a usted le salió una mujer que no molesta. Como si existieran. Entonces, es el Día del Padre, mujeres. ¿Puedo reírme un poquito de ustedes o no? Es el Día del Padre, ¿sí, no es cierto? Sí. O sea, no nos dieron regalo, nos lo tomamos por derecha. Próximo año den regalo si no los molesto. No hay regalo. Bueno, ya nos reímos, ese es el regalo que queríamos. Bueno, nosotros somos sencillos. Alguien que tiene un buen matrimonio te diría, yo tengo un buen matrimonio porque yo luché cuando otros se daban por vencidos. Porque yo continué cuando otros estaban divorciando. Porque yo perdoné cuando otros estaban odiando. Porque yo tuve carácter. Es carácter. No dejes que se te acabe el aceite. Porque todo lo que vale la pena cuesta. Y te va a requerir mucho carácter, no abandonar. Y aprovecha todo lo que los desiertos evidencian para solucionar, no para disimular. El prudente se prepara para la hora oscura, no en la hora oscura. Son decisiones, son límites que tú estableces previamente antes de que el enemigo ataque, antes de que la tentación llegue. Son decisiones y límites que tú estableces para ser fiel a tu esposa antes de que llegue la tentación de adulterio. Porque si tú simplemente dices, no, es que yo voy a serte fiel, pero tú no empiezas a establecer ciertos límites que tiene que ver con enfrentar nuestras debilidades, con no desconocerlas, con no disimularlas, sino reconocerlas, tú vas a poder ser fiel. Pero aquellos que se la van disimulando, ¿no? Porque el que cae en adulterio es porque disimuló y no enfrentó. Y empezó a tener una amiguita y con la esposa le decía, no me gusta esa amistad. Y dice, no, no seas desconfiada, yo no veo nada en ella, yo nada más la miro a usted. Sí, hágase el bobo. Son decisiones y límites que tomamos previamente para ser íntegros y honrados antes de que aparezca la presión. Son decisiones y límites que nosotros establecemos para serle fiel a Jesús hasta la muerte antes de pasar por desiertos, por hambres o de que aparezca Satanás.
Y recuerda que lo que libró a Jesús en el desierto no fue la llenura del Espíritu Santo, sino su carácter. La pregunta es, ¿cómo está el tuyo? Marcos 25 nos dice que 10 fueron las mujeres solteras que estaban esperando la llegada del novio. 10 fueron llamadas, invitadas. 10 tenían ilusión y deseo. 10 tenían promesas. Pero solo 5 fueron prudentes. Solo 5 se abastecieron de aceite de una manera previa. Solo 5 se prepararon para entrar independiente de la espera, la dificultad o lo que se opusiera. Pero 5 fueron insensatas. 5 no se abastecieron de aceite de manera previa. 5 no se prepararon para entrar, para no quedarse por fuera. 5 no se prepararon para la hora oscura, para cuando llegara el novio. Y por eso la llegada del novio las encontró en el lugar equivocado. Necesitando aceite en lugar de con aceite, necesitando carácter en lugar de con carácter. Y lo más triste es que todas esperaron. Pero para el insensato, la espera es en vano. Para el prudente, valdrá la pena. Su espera fue en vano, se perdieron del novio, se quedaron por fuera. Así que la pregunta hoy es a ti. ¿Cómo está tu aceite? ¿Te alcanzará para terminar? ¿Para recibir lo que esperas? ¿Terminarás la carrera o serás descalificado? ¿Estás solucionando o estás disimulando? ¿Te estás preparando para terminar o solo para disimular? Cuando llegue la hora, podrás entrar o te quedarás por fuera. A veces creemos que somos los únicos que pasamos por dificultades. A veces creemos que somos los únicos que pasamos por presión. Pero eso es una mentira, a todos nos pasa. Todos pasamos por desiertos, todos pasamos por dificultades, a todos se nos prueba nuestro carácter, a todos se nos prueba nuestra fe, a todos se nos prueba el compromiso. Y de pronto por mucho tiempo, cuando las cosas se ponen difíciles, tú has resuelto mirando a otros y señalando a otros. En lugar de aprovechar la dificultad para examinarte, has usado la dificultad para encontrar el defecto de todas las demás personas. Y por eso, ¿sabes qué pasa? Que has huido en lugar de enfrentar. Y aquello de lo que huyes te va a mantener huyendo. Pero aquello que tú enfrentas, de la mano de Dios, tú lo vas a derrotar. Mira, la Biblia nos dice que todo lo puedo en Cristo que me, todo lo puedo en Cristo que me, todo lo puedo en Cristo que me. Él te fortalece, Él no lo hace por ti. Él te da la fuerza, pero tú tienes que llevarlo a cabo. No se te van a acabar las fuerzas, porque Él es la fuente de tus fuerzas. Se te puede acabar el carácter, porque esa es tu propia responsabilidad. Cuando mis papás cumplieron 30 años de estar casados, estábamos reunidos los hijos, junto con ellos, celebrando, y les dijimos: papás, denos un consejo. ¿Cómo llegaron ustedes a los 30 años? Y papá dijo, muy sencillo: nosotros seguimos casados cuando otros se divorciaron. Mi papá me dijo, nosotros decidimos luchar juntos cuando enfrentamos situaciones que otros estaban resolviendo con un divorcio. Mi papá dijo, a nosotros no nos tocó más fácil que los que se divorciaron. Simplemente decidimos enfrentarlo y no salir huyendo. Y a mí se me quedó ese consejo en el corazón. Porque yo entiendo que lejos no llega el que le toca fácil. Lejos llega el que tiene carácter, el que no se rinde, el que no se da por vencido, el que le cree a Dios. Y Dios no quiere para ti una vida libre de problemas. Porque una vida libre de problemas es una vida en la cual Dios no te puede procesar para que tú desarrolles carácter.
Y todos queremos llegar lejos, pero no entendemos que lo más alto que Dios te ponga, los más grandes demonios que tú tendrás que enfrentar. Cada nivel tiene su propio demonio. Eso es como cuando uno jugaba a Nintendo y tú pasabas de un nivel a otro y había un monstruo todavía más grande para vencer y un nuevo nivel y había otro monstruo más grande para vencer. Así es la vida. Cada nivel tiene su propio demonio. Así que cada vez que tú entras a un nuevo nivel debes llegar con un nuevo carácter, un nuevo abastecimiento, una nueva determinación de que no se te va a acabar el aceite. Dios tiene grandes cosas para ti. Y hoy Dios te viene a hablar a ti que estabas pensando en renunciar. Y hoy Dios te dice, tú te puedes ir, pero cuando vuelvas vas a encontrar la puerta cerrada. Tú te puedes ir, pero cuando vuelvas vas a encontrar la puerta cerrada. Te lo vas a perder. Porque no hay bendición para el que abandona, solamente hay bendición para el que persiste. Y esa es una realidad en todas las áreas de tu vida. Si estás pasando por dificultad familiar, hoy Dios te dice, no abandones, enfrenta, aprovecha todo lo que se está evidenciando en ti, soluciónalo. Cuando peleas con tu esposa, cuando peleas con tu esposo, no pienses en lo que el otro está haciendo mal, piensa en lo que eso está provocando en ti, que tiene que ser solucionado. Hoy Dios te dice que estás pasando por un tema laboral, que estás pensando en abandonar porque tu jefe no te valora, porque se te menosprecia. Hoy Dios te dice, aprovecha dicha situación para solucionar lo que se está evidenciando en ti, porque a mayor carácter Dios te va a poder elevar y poner más alto. Hoy Dios te habla a ti que estás pasando por un tema de salud y que ya quieres botar la toalla, no encuentras solución, estás cansado, estás cansada. No te des por vencido, no te des por vencida. Aprovecha lo que esta situación está manifestando para no disimular sino solucionar. Porque hay algo que es cierto, que es seguro, y es que todas las promesas que Jesús te ha dado se van a cumplir si tú no te das por vencido. Dios va a cumplir su parte, ahora tú cumple la tuya, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.